¿Listo? Ya estamos. ¿Te trajiste tu otro teléfono? No. Ya estamos preparadas. En vivo y preparadas para y listas. Comenzar. Preparadas. No estás muy. No, ¿verdad? Está bien. Estamos a punto de dar inicio. Tenemos un conectador. ¡Oh! ¿Eres tú, Guadalupe? Sí, mira, qué suave. Ahí está. Ay, no, compartir las fotos como se van a conectar. Ay, qué cosas. Hoy es un tema que me gusta mucho. A mí Bueno, todos también. los temas me gustan mucho. Todos estos temas de duelo a mí me gustan mucho. Me encantan. Pero sí es un tema que de repente se les complica a los papás, a los padres de familia. Sí, exactamente. A todos se nos complica porque Sí, porque podemos estar en algún momento, nos toca y echas mano de las herramientas que tú tienes, pero pues a veces no sabe uno. Gabriela está dormida. Ahorita la despertamos. Sí. ¿Cómo para qué? No sé. No sé. A ver, deja calar. Sí, tú ya lo probaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué más será? No, Guadalupe. Cada día nuestro equipo está más. ¿Ya está? Sí. Y Pues entonces, okay. arrancamos con nuestro tema de hoy. Guadalupe de Alba y Karina Asensio. Exactamente, esas somos nosotras. Para servirles. Sí. Yo me voy a poner este coge porque es que Sí, así me es. gusta más. Bien, Guadalupe, entonces, hoy vamos a tratar el tema de los pequeñines. Sí. Que de repente tienen bastantes dudas en eso, ¿verdad? Un tema un poquito complicado para tratar, porque siempre que hablamos de los niños, pues debemos de tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado porque ya hemos visto la importancia de que un niño crezca sano, porque un niño que crece sano es un adulto funcional, un adulto sano, un adulto que puede ejercer su libertad y defender sus derechos y poner sus límites de la manera correcta, ¿verdad? Sí, ahora sí que en el tema de la muerte es donde de repente, como ya lo mencionaba, pues surgen muchas dudas. Si a los adultos nos surgen dudas, imagínate un pequeñín que está en pleno descubrimiento y que es la primera vez que escucha, por ejemplo, la palabra muerte, o la primera vez que incluso ve un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, que veía animado anteriormente, en movimiento tal vez, y ahora pues cambió totalmente su manera de la forma en como lo está viendo. Entonces ahí claro que puede surgir pues muchas dudas, aparte de tal vez miedo, ¿no? Cuando están muy chiquitos porque todavía no lo entienden, pero sí esas dudas que de repente decimos, híjole, ¿y aquí qué le digo? O cómo le hago. Sí, tienes toda la razón. Y no se nos debe olvidar que un niño es tan sensible que debemos de acompañarlo. O sea, no solamente contarle, darle la noticia, explicarle, sino acompañarlo en este proceso. Porque también, aunque no tenga amplios conocimientos y que no tenga grandes conceptos de las cosas o no los entienda plenamente,
no deja de vivir un duelo, que igual no va a ser igual que el mío por la capacidad que tengo de entender la muerte o el tuyo, pero que no deja de ser un duelo. Sí, y ser sinceros con todo lo que le estamos diciendo al pequeñito. No tratar de como de cubrir esa verdad, porque al final de cuentas el niño en algún momento se va a enterar de qué es lo que está pasando y va a decir, bueno, pues ¿por qué me mintieron respecto a esto? Estaba el otro día escuchando de un caso de un adulto lo platicaba en una sesión con su tanatóloga y le platicaba que cuando su papá murió, pues él tendría unos 4 o 5 años y dice que él dejó de ver a su papá de repente, pero él no sabía qué había pasado. O sea, su mamá y su abuelita iban al panteón, a él lo dejaban, no sé, en el carro con algún otro primo que lo acompañara ahí, pero nunca lo llevaban, por ejemplo, al panteón. O sea, el niño nunca supo que su papá murió realmente en ese momento, ni siquiera vio el cuerpo, y él fue asumiendo que su papá murió. O sea, ya cuando escuchó más la palabra muerte, cuando ya vio a lo mejor algún otro cuerpo, entonces, mi papá murió. Pero imagínate el dolor que puede quedar cuando no puedes estar presente en la muerte de un ser tan querido que es tu papá, y la impresión de dejar de verlo y no saber, bueno, mi papá se fue, ¿por qué no está? Ya no me quiere, ¿por qué se alejó? Entonces, por eso la importancia de ser sinceros cuando hablamos con ese tema con los pequeños. Y cabe recalcar que los papás no lo hacen con la intención de hacerte daño, al contrario, lo hacen con la intención de cuidarte, de protegerte, de no causarte un daño, que lejos de lograr su intención es un daño lo que causan, pero ellos no se dan cuenta de eso, no lo reconocen como un daño, como una afectación que puede tener el infante, el menor, por esto. Entonces, también es porque no sabemos cómo reaccionar a sus sentimientos y a sus emociones. No sabemos, o sea, si yo le digo que murió y llora, yo no sé qué voy a hacer. Entonces, hasta desvalorizamos lo que el niño está sintiendo, o sea, no le damos el valor, no reconocemos lo que siente y ya no llores, va a estar bien, ya va a estar con Diosito, es un ángel que te va a cuidar, ya vas a tener un ángel en el cielo. Y les explicamos de una manera en la que la muerte es la muerte cuando se les dice, pero no tienes que sufrir. O sea, no se vale porque es algo natural. Porque es algo natural. Y entonces el niño cuando le dicen, es que fulanito se murió tu hermanito, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu mascota, pero ya tienes un ángel en el cielo. El niño va a decir, bueno, pero es que yo no quiero un ángel, yo lo quiero aquí en la tierra, de carne y hueso en vivo como yo lo veía todos los días. Cierto. Entonces ahí surgen más dudas, y si ya te parecía complicado explicarle al niño lo que es la muerte, pues nosotros mismos nos ponemos trampas que nos van a dificultar todavía más el explicarle este proceso. Y fíjate, eso que mencionabas, Guadalupe, de que les decimos de repente mentiras porque no sabemos cómo reaccionar ante la reacción del pequeñito. Y es también porque a nosotros tampoco nos enseñaron. O sea, es un patrón, una conducta, una cultura. Por ejemplo, creemos también que si hablamos de la muerte la traemos, y obviamente no. Mientras más sepamos sobre un tema, más vamos a ver cómo poder manejarlo. Entonces es por cultura, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Pasa que tenemos hijos, tenemos sobrinos, y cuando llega ese momento decimos, híjole, a mí que me pregunte lo que sea, pero en tema de la muerte, ahí sí yo no sé cómo hacerle. Y a veces ni siquiera lo vemos como un tema a tratar. No entendemos que es un tema que debemos de tratar, que debemos de conocer y debemos de tratar. Yo me atrevo a decir que es un tema que se debe de tratar desde la escuela. Sí. Todos los temas emocionales, ya te comentaba yo de una iniciativa que puso una maestra en el Congreso, donde se pudieran hacer estudios psicológicos a los niños desde que entran a la escuela, para identificar trastornos y que los niños sean atendidos desde el principio del entrado a la escuela. Y creo que así como la cuestión psicológica, la cuestión de la muerte, la cuestión tanatológica y muchos otros aspectos deben de ser tratados en la escuela, pero los maestros tampoco estamos preparados para esto.
Sí, y menos los maestros, o sea, no que no sepan, sino que, o sea, la responsabilidad obviamente debe ser de los cuidadores principales. Entonces los maestros conocen a los niños, pero no tanto, o sea, Ajá. como un papá o como una mamá. Entonces yo tengo pues se puede decir, bueno, yo tengo la formación en este tema, pero yo no sé cómo reacciona este niño si yo le hablo de esto, o si nunca en la vida lo ha escuchado, pues entonces tal vez yo no voy a saber cómo manejarlo. No porque no tengan el conocimiento, sino porque quién es el que todos los días está con el pequeñito. Por eso cuando, por ejemplo, se da una noticia de una muerte a los niños, la persona que debe de darle la noticia, a la indicada, debe ser la más cercana. Si sucede que en ese momento la persona más cercana está en una crisis emocional, pues entonces la otra persona con el que el niño también tenga la confianza plena de sentirse acompañado, de que no van a juzgar sus emociones, sus sentimientos, porque obviamente los niños, aunque son niños, pues claro que ya tienen sentimientos, Claro. Pero luego está la frase de, ay no, porque al niño no le digas porque está chiquito, o al niño no porque no lo va a entender. Pues es cuando lo va a entender dependiendo de la edad, pero es el momento adecuado para decirle al niño, para irle explicando, irlo metiendo en este mundo que es tan natural. Exacto. O sea, que el niño sepa que en algún momento tal vez va a dejar de ver a su ser querido y es totalmente natural. Exacto, y tratar de no excluirlos, porque a veces los excluimos, que está falleciendo una persona en casa, por ejemplo, y no, que los niños llévenselos con el vecino para que no vean. Dependiendo del tipo de muerte, porque también si es una muerte complicada, traumática a veces hasta para los adultos, pues para un niño no quiero saber. Pero si es una muerte tranquila y es una persona muy, muy allegada, por ejemplo, la mamá, el hermano, el papá, el que está falleciendo, lo indicado es que estén acompañando, que el enfermo o el agonizante no esté solo a la hora de morir, que sienta la cercanía y la compañía, y los niños son una gran compañía para las personas cuando están falleciendo, porque conciben la muerte de una manera distinta a la nuestra. O sea, nosotros ya tenemos más consciente el concepto, ya sabemos que es el cese de la respiración, que ya no va a respirar, que ya no va a ver, que ya no va a sentir, que ya lo que va a pasar con su cuerpo, todo eso ya lo conocemos, y un niño no. Un niño tiene un concepto de la muerte, pues se murió, ya no lo voy a ver, pero pues es algo así como que piensan que ya no va que se va a poder echar para atrás, pues. Sí, que hay una reversión. Ajá. Como en los videojuegos, ¿no? Sí, pasa sí. que o sea, se muere el monito, mis vidas y revivo. O puedo comprarlas incluso, entonces pueden tener esa falsa creencia de que es así. Ajá. Y fíjate que también, Guadalupe, es importante eso porque hasta ayuda a que el niño tenga más cuidado en su persona. Sí. Porque así, bueno, aquí voy a poner un límite, me voy a cuidar de esta manera. Entonces también en ese sentido es muy sano, porque es parte también de un autoconocimiento de sus necesidades, etcétera. Entonces, pues todo va de la mano ahí. Sí, exactamente. Tiene muchas ventajas. Y algo muy importante, contestarles con la verdad a todas sus dudas. Contestarles con la verdad y no decir, ¿se murió? No, mi amor, está dormidito, lo que tú ya decías la semana pasada. No, está dormidito. Y el niño, mamá, hoy no quiero ir a dormir porque... Sí, exacto, el niño va a asumir la muerte con algo como que si yo me duermo, ya no voy a despertar. Porque, por ejemplo, mi abuelito, si fallece el abuelito y dice, no, está dormidito. Y entonces él va a decir, mi abuelito se durmió, lo pusieron en un cajón y luego lo dejamos en el panteón. No, yo ya no me voy a dormir porque me ponen en un cajón y me llevan al panteón. Y explicarle también, aunque no lo entienda al 100%, el motivo de la muerte. Sí. Porque sucede también, una vez me platicaba una amiga que cuando murió un tío de ella, creo que horas antes o un día antes había comido dulces, o sea, había comido varios dulces. Entonces, entre pláticas y eso, el niño escuchó que había comido dulces y después el señor murió, entonces el niño relacionó los dulces con la muerte. Entonces también fue como, no, a mí no me den dulces porque así murió mi papá.
Ajá. Sí, o sea, puede tener un concepto diferente de las cosas porque pues la explicación no es verdadera, o sea, no es tal cual, no es descriptiva, de acuerdo también a su edad, ¿verdad? Claro. Porque también va a depender la edad. Y en eso que tú dices, Cari, entra, por ejemplo, la muerte por suicidio, que es tan difícil de explicársela a los niños, porque ¿cómo le vas a explicar a un niño un suicidio? Y los papás entran en un shock tremendo de cómo les explico. Y volvemos a lo mismo. Si hablo de suicidio, entonces voy a traer eso y ya se va a convertir en un motivo de muerte en mi familia. Entonces, pero no, si de algo no se habla, obviamente no se va a tener el conocimiento, entonces va a haber ignorancia en ese tema y ¿qué va a provocar? Pues que las cosas resulten peor de como nosotras las creemos. Y es explicarles, claro, de acuerdo a su edad, porque pues a un niño de 3 años no le voy a explicar que igual que un niño de 10 años, ¿verdad? Y a veces tendemos a juntar la familia para explicarles a los hijos, ¿no? Pues mira, es que papá pues ya se fue al cielo, pues ya esto, y para unos queda claro, pero a lo mejor para los pequeños me puse a explicar como para un niño pequeño, pero el de 10 años, o sea, le quedan muchas incógnitas. Entonces, las noticias no siempre se tienen que dar a todos al mismo tiempo. Y no todos de la misma manera. Y también debe ser personalizada, o sea, también para que el niño se sienta más cobijadito. Sí, o sea, que no es una noticia que, bueno, pues en grupo, no, o sea, fue personalizada a mí. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que conozcamos, reconozcamos y validemos lo que el niño está sintiendo. La valía es súper importante, el permitirle, si se siente triste, llorar, si se siente enojado. Los niños pueden creer incluso que la persona que se fue porque ya no los quería, o porque ya no los toleraba, o porque ya no los soportaba. Y hay veces que los papás, me ha tocado escuchar que utilizan eso, es que tu abuelito se murió porque tú no te portabas bien. O sea, llegan a hacer esas acusaciones. Imagínate el trauma que puede causar en un niño pequeñito, o la culpa que va a cargar. Escuchar eso, entonces va a reprimir muchas cosas en él. Y va a decir, mejor no voy a ser expresivo, mejor no voy a jugar, mejor no voy a decir esto porque quién sabe alguien más de mi familia se pueda morir. Y eso, o sea, la verdad que pues es muy triste y qué feo que tomen eso como una herramienta para la educación del pequeño. Condicionarlo, porque ahí no es una condición sana en ninguno de los sentidos. Exactamente. Y quizás también el hecho de desconocer o que los papás desconozcan las técnicas para poder dar estas noticias también nos hace cometer errores graves, como por ejemplo el decirles, se murió, pero no te preocupes, no llores, vamos a estar bien, vamos a salir adelante, todo va a estar bien. O sea, les estamos dando una mala noticia, pero en el momento les estamos diciendo, no puedes expresarte. Que todo está chido. No, o sea, todo va a estar bien, no puedes llorar. Cuando en una muerte es tan válido llorar, no nomás en una muerte, en cualquier pérdida. Es tan sanador y tan liberador llorar, que ya quisieran las personas que no pueden llorar como lo podemos hacer nosotros. Y no cohibirles a los niños y no negarles el que se expresen como ellos sientan la necesidad. Claro, también podemos estar de moderadores o hacer contención, porque igual va a haber un niño que a lo mejor se autoagreda o... Estar muy al pendiente de qué sucede después de darle la noticia a un pequeño. Exactamente. Porque luego, o sea, yo como adulto, yo me estoy sintiendo de esta manera, y como el niño es niño, pues él ahorita no se da cuenta, él ahorita no sabe, entonces mientras él se vaya a su cuarto, a mí me deje en paz, tranquila, llorando, tranquilo, pues qué mejor, ¿no? Pero entonces el niño va a originarse esa duda de, a ver, vi a mi mamá hace rato que estaba llorando, ahorita voy y le pregunto, me dice que está todo bien, que me vaya a mi cuarto, que no pasa nada, llego a mi cuarto y empiezo a llorar, a escuchar que mi mamá está llorando. Entonces, ¿a qué le hago caso? O sea, entonces, ¿sí está bien que expresemos los sentimientos y las emociones, o es mejor reprimirlas? Y ahí se puede convertir, lo que se reprime va a persistir. Entonces es un dolor que va a persistir, que no lo voy a lograr elaborar correctamente,
soy niño, porque los niños no tenemos que estar tristes o los niños no estamos tristes por una pérdida, entonces imagínate también crecer con un dolor así. Exacto, exactamente. Y explicarles que es tan válido llorar y que una de las técnicas o una de las recomendaciones sería no te escondas para llorar, que la mayoría de la gente lo hace, porque no quiero que me vea triste, porque yo soy el pilar de la casa, a mí me tienen que ver fuerte. No, eso es mentira. Yo soy el pilar de la casa, yo soy quien tiene que sacar la casa adelante si en caso de que falleciera alguno de los cónyuges, pero aún con mi dolor lo voy a hacer y aún con lo que siento lo voy a hacer. Y entonces ahí ya estamos dando otra enseñanza, o sea, podemos enseñar que como yo me siento, lo que yo estoy viviendo no me limita para crecer. Que se puede sobrevivir después de. Ajá, exactamente. Se puede vivir, es más. Sí. Porque como le hemos mencionado, el duelo es una historia nueva. Obviamente ya no es la historia que ya vivimos, ya no van a estar las mismas personas, ni va a suceder lo mismo que hacíamos antes, porque pues ya no está la persona con quien lo hacíamos, pero esa persona murió y yo sigo viva, entonces ¿qué voy a hacer de aquí en adelante con esta vida que tengo, que yo sí tengo, y con los míos, obviamente? Sí, claro, exactamente. Y también tratar de entender que el niño no va a vivir el duelo como yo quiero, sino que lo va a vivir a su manera y a su tiempo. Y no pedir, por ejemplo, hay mamás que viven el duelo de vestirse de negro, de no poner música, de no salir de casa, de rezar todo el día, y queremos que los niños entren dentro de este proyecto de decir, bueno, yo estoy viviendo el duelo, pues entonces tú no sales a la calle, no vas a jugar, no vas a ver televisión, no vas a poner música. O sea, duelo se le da significado, duelo igual a aislamiento. Sí, y a sufrimiento. Y es lo peor que se puede hacer. Y a sufrimiento porque tengo mi duelo, tengo mi dolor, pero todo el día lo tengo que estar recordando porque no puedo hacer otra cosa. Y muchas mamás tratan de meter a los niños en este duelo que es de ellas y que ellas lo quieren vivir así, y que el niño tenemos que entender que su proceso es distinto, muy distinto. O sea, un niño no vive un duelo como lo vivimos los adultos, por la falta de conocimiento en los conceptos. Ajá, conocimiento en los conceptos, tal vez también recuerdos, Sí. El tipo de apego. Sí. Y ahí vale mucho, por ejemplo, recordarles que a un niño, para acompañarlo cuando está en el sufrimiento y cuando está en crisis, a mí me gusta mucho arrimarme con los niños cuando voy a un funeral, que veo que algún niño está sufriendo, y me gusta mucho arrimarme y preguntarle cómo te sientes, qué es lo que sientes, dónde lo sientes, y luego comenzar a preguntarle, oye, por ejemplo, si tu hermano fue el que falleció, oye, y cuéntame, ¿qué hacía tu hermano contigo? ¿Te hacía travesuras? ¿Te peleaba? A ver, cuéntame una cosa bonita que te decía. Y ya comienzan los niños a tener recuerdos. Ah, pero también te peleaba, y ya comienzan los niños, sí, también me peleaba, esto, otro. Y comienzan con los recuerdos sin dejar de vivir el duelo, porque el dolor ahí está. Pero la técnica para vivir un duelo, para todo, no nomás para los niños, es echar mano de lo que vivimos con ellos. Sí, y que no nada más quede la imagen de ese momento, o sea, el último momento en que lo vio, que es importante, obviamente, claro, que los niños vean a la persona fallecida, o sea, que vean que está dentro de un féretro, que se le hacen sus rituales, etcétera, etcétera. Y fíjate que también algo bien importante ahí, Guadalupe, es preguntarle al pequeñito, o sea, también darle la importancia a él de decidir. Tal vez la primera vez que dentro de su corta vida suceda una muerte, pues bueno, pues sí hay que llevarlo para que vaya viendo cómo se lleva a cabo un funeral, qué personas están, que vea qué personas que están llorando, que están tristes, que hay flores, todo, o sea, que vaya reconociendo todo eso. Y ya la segunda vez o las demás veces, ahora sí preguntarle, oye, voy a ir a un funeral, murió tal persona, ¿quieres ir? O sea, que el niño también decida. Tampoco no es como que los llevemos a todos los funerales, o sea, de personas que son muy cercanas, está súper bien, pero tampoco es como que se esté llevando a los niños a todos los funerales.
pero sí preguntarle si quiere ir. Si el niño dice, no, yo prefiero quedarme aquí, yo prefiero quedarme jugando, qué bueno, o sea, ya tiene el conocimiento de lo que es un funeral y por eso mismo él ya toma en ese momento la decisión de si quiere ir o no quiere ir. Exactamente, exacto. Y también lo que ya mencionabas, o sea, cuando hay que dar la noticia, hay que darla con las palabras correctas, con la persona indicada, Los que conceptos, en este caso tendría que ser la persona más cercana, mamá, papá, hermanos, y si ninguno de ellos está preparado, se vale buscar ayuda de un profesional, que a lo mejor que conocen un psicólogo, un tanatólogo, que les ayude, pero no que el tanatólogo sea quien esté solo o el psicólogo quien esté solo con el menor para darle la noticia. O sea, yo como mamá no puedo, no tengo el valor, no tengo las fuerzas ni los conocimientos para darte la noticia, pero aquí estoy contigo, te acompaño, te abrazo, estoy contigo mientras otra persona te da la noticia, pero yo estoy contigo. Simplemente que mis carencias de conocimientos o de habilidades para hacerlo no me lo permiten. Sí, y que se le permita al profesional que diga las cosas tal cual. Sí. Porque luego lo llevan con un profesional y, ay no, a mi niño no le diga eso, ay no, esto no está correcto. Bueno, entonces, ¿me va a dar permiso o no me va a dar permiso de que a su hijo se le digan las cosas como es necesario, que las escuche y que las vaya conociendo, que las vaya almacenando dentro de su mente? Exactamente. Y también se recomienda, o es muy, muy recomendable, que si el niño quiere, vea el cuerpo en el ataúd y explicarle los conceptos de todo lo que se ve. Pero, por ejemplo, en el momento de que el niño ve el cuerpo en el ataúd, él ya va a saber que ese cajón o esa caja o ese estuche o como tú se lo manejes es para una persona que murió. Y ya cuando él vea un cajón va a decir, murió una persona. Ya está en la cena. Anteriormente nada más fue como un mito. La muerte existe. Yo he escuchado que se murió el tío, o incluso los niños que viven en lugares donde hay animalitos, por ejemplo, no sé, en rancherías, es decir, que hay animalitos que de repente pues amanecen sin vida, o sea, ya les ha tocado ver esa escena. Ya saben cómo es ver un cuerpo inerte. Sí. Tal vez no de un ser humano como tal, pero sí de un animalito, y ellos ya se van dando cuenta de cómo se ve una persona que ya no está animada, que ya no tiene vida, que ya no tiene signos vitales. Entonces está primero el escuchar. Los niños cuando están chiquitos escuchan sobre la muerte, pero ellos piensan que nunca les va a pasar. Pues la gente se muere, pero a mí no me va a pasar eso. O a los míos no. O a los míos no les va a pasar. Entonces ya la escena, por eso es importante la escena, para que ellos se den cuenta de que, realmente sí pasa. Realmente esto sí sucede. ¿Sí? Y así ya se van conociendo más los conceptos y ya los están viviendo también. No nada más es lo que escuchan, sino que ahí es importante los sentidos, que entra por, no sé, y los niños van como haciendo imágenes dentro de su mente. Entonces ya cuando las ven lo pueden entender de mejor manera. Que es impactante, a veces está más impactado el adulto que el niño. Sí, porque el adulto, pues, ¿qué hago? Pero el niño como pues todavía no tiene ese conocimiento, es como, pues, no es nada grave, o sea, no es como me lo estás diciendo. No tiene el concepto tan fuerte como nosotros, ya que el conocimiento ya nos amplió el concepto, o la experiencia, ¿verdad? Ya nos amplió el concepto. Y eso de decirle las cosas tal cual como son, podemos darle una explicación un tanto trabajada para su edad, pero nunca decirles mentiras, nunca. Y que seamos nosotros, a los más cercanos a él, porque luego no se les dice y los niños van investigando, van buscando en internet, a veces no son conceptos que son verídicos, a veces los asusta más, o sea, algo de lo que no deben de asustarse, les va a causar una preocupación. U otros niños, no, pues a mí me dijeron que es esto, y fíjate que es muy feo, y fíjate, o sea, entre ellos van como creando esa imaginación. Entonces, entre más conocimiento haya, va a haber menos imaginación. Y van a tener más racionalidad sobre ese tema. Exactamente. Me desconcentró un zancudo, Cari. Guadalupe,
vuelve. Me desconcentró un sonido, me desconcentró el zancudo. ¿Es un zancudo o es un zancudo? Es un zancudo que parece mosca, tan rechoncho que está. Uh-huh. Sí, pero igual, volviendo a los temas, Cari, a los conceptos, les podemos dar como ideas de cómo manejarlo a los niños. Pues a los niños, estamos hablando de niños pequeños, porque si a un niño de 12 años te pregunta, bueno, un niño de 12 años no creo que te vaya a preguntar qué es una funeraria, ¿verdad? Pues espero que no. O sea, yo digo, a esa edad pues ya deberían de saber lo que es una funeraria. Entonces, si un niño de 12 años pregunta, sí sería preocupante. Ajá, exactamente. Imagínate que un niño de 12 años no tuviera el concepto. O incluso no la haya visto, no la haya... Exactamente. Entonces, eso es lo preocupante. Preocupante es que a cierta edad todavía no sepan, no conozcan lo que es el verdadero concepto de la muerte. Ajá, exactamente. Entonces, imagínate, por ejemplo, si a los 12, un niño de 12 años le quieres explicar qué es la funeraria, ¿no? Pues entonces sí, está como complicado. Pero a lo mejor a un niño de 2, 3, 4 años que te pregunta, vamos a ir a la funeraria, ¿qué es eso? Ah, pues es un lugar donde llevamos a las personas que murieron para despedirnos de ellas y ahí las dejamos un tiempo mientras nos despedimos. Se le dice lo mucho que la quisiste, que la vas a extrañar, si le quieres pedir perdón por algo. O sea, para eso son los rituales. En ese momento. Y ahorita está todo como muy distorsionado, ¿no? O sea, es como tan, ¿cómo se podría decir? Tan normal hacerlo, pero no se le da significado real. O sea, ¿para qué se hace ese ritual? ¿Para qué la persona ya sin vida, por qué se mantiene un cierto tiempo en una funeraria? Pues para poder realizar todo eso que con anterioridad tal vez no, entonces eso nos va a ayudar. Desde ahí es donde ya se puede empezar a elaborar el duelo de una manera sana. Pero muchas veces no utilizamos los rituales para lo que son verdaderamente. Exactamente. Y por ejemplo, el cementerio, cuando te dicen, mamá, ¿qué es el panteón? Imagínate. O sea, ay, no, mijo, es un lugar bien feo. No, ahí, yo nunca quiero ir ahí, es un lugar. Entonces, imagínate si el niño nunca lo ha visto, híjole, es lo peor que puede pasar. Sí, y satanizamos las cosas, los lugares, los conceptos, y tan fácil que es como poderle explicar al niño, pues mira, es un lugar especial para dejar el cuerpo de las personas que fallecieron, de las personas que ya murieron, y para tener un lugar donde ir a visitarlos, ¿verdad? Que va a estar en un féretro, en un ataúd, ahí es donde se va a poner el cuerpo que ya no va a necesitar, porque como ya no tiene vida, en la vida nosotros traemos este cuerpo como un estuche del alma, no, bueno, un estuche del alma, exactamente. Entonces cuando morimos ya no lo necesitamos y por eso lo vamos a poner ahí dentro, porque es algo que ya no vamos a necesitar. Exactamente, sí. Y por ejemplo, el ataúd, ya decíamos, ¿verdad, Cari? Que es como un estuche para poner el cuerpo. Y por ejemplo, en la cremación, que no es, como le dicen muchas veces que no es lo correcto, algo como de quemar, utilizan como esa palabra, sí, quemar, pero lo correcto es cremación. Incinerar, porque se incinera la basura. Ajá. O sea, restos, cosas materiales, pero las personas se les crema. O sea, se dice de diferente manera, también porque pues es un mayor respeto. Sí, y por respeto a la persona. No es como cualquier cosa que vas a quemar y lo vas a tirar. Exactamente, lo voy a convertir en cenizas y ya, o sea, sí, lo vas a convertir en cenizas, pero es una persona, un cuerpo que portó un alma. Entonces hay que darle el respeto que se merece ese cuerpo, ¿verdad? Y por eso el concepto es cremación. Y ya explicarle al niño que es convertir el cuerpo de la persona en cenizas. El cuerpo que ya no le sirve, que ya está muerto, no tiene signos vitales. Y que ese cuerpo que él ya no va a necesitar, lo vamos a convertir en cenizas para que quepa en una urna pequeña y que esa urna ya la vamos a poner en un lugar especial donde vamos a poder ir a visitarlo. Y no necesitamos dar explicaciones tan sofisticadas, simplemente conocer el término
para que el niño pueda entender el concepto o lo que nosotros le queremos decir. Y que tampoco sea tan extenso. Los niños hay que contestarles lo que preguntan. Sí. Si un niño te pregunta algo en específico, respóndele eso en específico, porque luego les aventamos ahí un sermón y para el niño va a ser muy agobiante. Va a decir, bueno, yo te pregunté esto, todo esto que me estás diciendo para mí no es necesario. Y entonces entraría la frase que ahorita tenemos que preguntar. O sea, ¿por qué todo eso? ¿Por qué no está? O sea, ¿qué fue lo que pregunté? O sea, se viene todo ese rollo y, sí. y el niño como tampoco sabe manejar en ese momento la emocionalidad, va a decir, bueno, ¿y aquí cómo le ayudo? Ajá. Pero los niños están preguntando todo el tiempo. Si hay algo que caracteriza a los pequeñitos, es que son preguntones, y qué bueno un niño que pregunte, sí. porque quiere decir que está conociendo, que está aprendiendo, que tiene la disposición para que entre la información. Entonces, si un niño te pregunta, es una bendición, porque es una oportunidad increíble para poder decirle las cosas que tal vez tú no te atreves, pero el niño ya te está preguntando. Y a veces como, ay no, el niño me preguntó esto, no, yo mejor no le dije nada, mejor le cambié el tema, pero los niños sí se acuerdan. Sí, entonces, claro. A ver, yo el otro día le pregunté esto, qué significa, y no me lo dijeron, y te lo van a volver a preguntar hasta que se lo respondas. Entonces, siempre responder con la verdad, así de sencillo. Exactamente, y tener bien claros los conceptos nosotros, porque a veces ni nosotros sabemos. Por ejemplo, Cari, cuando vamos a dar el pésame decimos, ay no, es que no sé ni qué decirle. Muchos días de estos. A veces frases tan memorizadas y en esto del duelo, del acompañamiento del duelo, en esto de la muerte, las frases memorizadas no tienen lugar. No tienen ese compañerismo, ese acompañamiento real, porque, bueno, me lo estás diciendo porque es lo que escuchas, que se supone que se tiene que decir en un funeral, cuando realmente ni siquiera es necesario que se diga. Hay que hacer acompañamiento. El acompañamiento es, estoy aquí. Si tú quieres decirme lo que tú quieras, yo aquí voy a estar, y esa presencia. Entonces, que sea presencia que verdaderamente acompañe más que palabras. O decir de verdad lo que sientes. Claro. De verdad lo que sientes. Yo, por ejemplo, hace poco tiempo tuve la pérdida de un familiar, y yo decía, bueno, no justifico la muerte, ni digo ya es tiempo, ni mucho menos, pero cuando es una persona grande lo asumes un poco más fácil que cuando es una persona joven. Y yo decía, o sea, ¿cómo llegar con estas personas que yo amo y qué les puedo decir cuando en realidad es cierto de que no hay palabras? Y yo dije, pues no les voy a decir nada, simplemente yo llego con lo que yo soy, lo que yo tengo. Y ya cuando yo estaba abrazando a una de mis primas, que la amo con el alma, porque decían que éramos uña y carne, o uña y mugre, yo era la uña. Y la amo con el alma, y yo dije, pues, o sea, no le puedo decir nada. Y en el momento, recuerdo que le dije que me dolía tanto lo que ella estaba viviendo, que era algo como imposible de decir, o sea, y yo recuerdo eso, y yo dije, o sea, a veces no es tan difícil dejar que salgan las palabras que tus sentimientos o tus emociones tienen. Desde el sentir, no desde la memoria. Exactamente, porque igual puedes llegar a un funeral y decir, ay, lo siento, te acompaño, que son las frases tan huecas que la gente dice. O en lo que necesites, aquí estoy. O sea, realmente sí vas a poderle ayudar con todo lo que necesite. Imagínate cuando le dices, en lo que necesites, aquí estoy, que te diga, necesito que vuelva a vivir. ¿Qué vas a hacer? O sea, tú me dijiste, tú me prometiste que lo para que lo yo que se necesitara. Entonces, ajá, es muy, muy bien intencionado, no digo que no, o sea, lo hacemos con la mejor intención. Sin embargo, no siempre lo que conocemos es lo correcto. ¿sí? Es lo correcto. Entonces, cuestionarnos, a ver, verdaderamente esto que le voy a decir a este doliente, a esta persona que está pasando por un dolor, ¿sí será pertinente? ¿Sí será correcto? O sea, los adultos ya tenemos esa capacidad de razonamiento y de ser empáticos. Sí. Sí, a mí, si yo estuviese pasando en este momento por esta situación y me dijesen esto, ¿cómo me sentiría? O sea, no todos lo vamos a percibir de la misma manera, pero sí es muy constante que, por ejemplo, en redes sociales fallece alguien, ves los comentarios y casi siempre son las mismas respuestas de todas las personas.
vuelvo a repetirlo, es con la mejor intención, Sí, claro. pero lo que se está diciendo, o sea, verdaderamente se siente, y de verdad, si no lo sientes, pues mejor no digas nada. Si no estás sintiendo ese dolor, si no estás sintiendo esa empatía, pues nada más haces acompañamiento con un abrazo, con tu presencia, y ya después con el tiempo, pues a lo mejor surgirán las palabras, pero si en ese momento no son las adecuadas, ahórratelas, y así te vas a sentir cómodo tú o más tranquilo, y también la persona que está pasando por ese dolor. Uh-huh. Sí, exactamente. Y en cuestión de los niños, no obligarlos a llegar a dar el pésame, porque a veces queremos que vamos a la funeraria, ve, dale un abrazo y dile que lo quieres mucho, que lo sientes, que lo sientes mucho o algo así. O sea, cositas que tenemos tan memorizadas que necesitamos quitarnos de la cabeza. Modificarlo. Sí. Modificar nuestra narrativa y nuestro vocabulario en el momento de una y pérdida. Nuestra forma de tratar a un niño, porque creemos que el niño debe de instruir, debemos de, como que si fuera una cajita vacía en la que le podemos meter las frases que debe de decir, ¿verdad? Porque incluso hasta le decimos, dile que lo quieres mucho. Como si fuese un diccionario, ¿no? Sí. A ver, muerte del papá de un amigo. Ah, aquí está lo que debo de decir. No, porque es un amor diferente, es una interpretación diferente, entonces para eso no hay un diccionario de frases ni palabras, exactamente. Y que el niño tenga, volvemos a lo mismo, los conceptos lo más claro posibles y de acuerdo a su edad. Por ejemplo, el que le llegamos a la funeraria y hay que darle el pésame, y el niño, ¿y qué es el pésame? ¿Me van a pesar o qué? O sea, porque el niño es con lo que natural. Sí, claro, ¿me van a pesar o qué? No, pues es que el pésame es que tú llegas y le dices a la persona que lo siento, o lo siento mucho, o te acompaño en tu dolor. Y no, o sea, es fácil explicarle, o a lo mejor no fácil, pero sencillo explicarle que el pésame es acercarte a una persona que está sufriendo y simplemente que esa persona sepa que tú estás ahí porque la quieres, porque la estimas, porque quieres acompañarla en eso que está viviendo, y listo. Y fíjate, Guadalupe, esa frase, te acompaño en tu dolor. O sea, ¿verdaderamente me vas a acompañar todo mi proceso de dolor? Al inicio, sí, o sea, los primeros días están las llamadas, a lo mejor te llevan de comer, te invitan a salir, o sea, las personas sí están muy al pendiente. Pero después de 3 meses, puede haber personas que sí, pero la mayoría es como de, pues ya las llamadas ya no son tan constantes, bueno, también como, pues no agobiar, ¿verdad? Pero ya no está tanto ese interés, o sea, ya no porque no fue algo genuino. Entonces cuando yo digo, te acompaño en tu dolor, no nada más estoy hablando del momento en el que voy a estar en la funeraria, en el panteón, sino tu dolor, no sé cuánto tiempo va a durar. De verdad yo tengo el tiempo, tengo la disponibilidad para yo acompañarte en ese proceso. O sea, fíjate cómo no hacemos conciencia de lo que decimos. Entonces, para la otra persona que lo está viviendo en ese momento va a decir, bueno, si tú me prometiste esto, si yo te hablo, si yo te llamo, ¿sí vas a estar? No, es que fíjate que, no, pues es que trabajo y luego que los niños, y luego, pues es que, entonces, ¿por qué me prometes algo que no sabes si vas a poder cumplir? Exactamente. Y explicarles a los niños, porque estamos hablando mucho de los conceptos, pero no hemos dicho cuál es el concepto de la muerte. Si un niño dice, ¿qué es la muerte? Principalmente. ¿Y qué es la muerte? Y nosotros decimos, ay, Padre, mañana, pues, ¿qué es la muerte de veras, verdad? Pues a lo mejor la forma más simple y más sencilla de explicarles, pues mira, es cuando una persona, su corazón, que es el que marca la vida, o el que bombea la sangre para todo el cuerpo, dejó de funcionar, y por lo tanto pues ya no respira, ya no ve, ya no va a poder comer, ya no escucha. O sea, darle los conceptos claros de lo que es cada cosa. ¿Qué es la muerte? La muerte es el cese de la vida, o sea, la persona ya no tiene vida, pero explicárselo a un niño, pues tiene que ser, ahora sí decimos, con peras y manzanas. Claro, cese de las funciones. Un cuerpo con vida es un cuerpo funcional, y un cuerpo sin vida pues va a perder toda su funcionalidad. Y a veces que les decimos, Cari, no, pues es que el alma del cuerpo, el alma ya no está en el cuerpo, ya es un cuerpo sin alma. Y los niños, ¿y qué es el alma? Alma, mi vecina, o alma, mi compañero de la escuela, o que ya no está, le dolió, o cómo se siente, o sea. Sí, fíjate, o sea, a veces
damos unas explicaciones tan complicadas que el niño no necesita, o sea, el niño nada más necesita lo más simple, lo más básico. Lo que está viendo. Sí. Y lo que es el alma, y el niño pues relaciona el alma con el nombre de una persona, y luego ya no le, ¿cómo le vas a poder explicar? Y es algo extremadamente Complicado, o sea, nos complicamos más de lo que verdaderamente deberíamos de complicarnos. Ajá. Todo por querer dar explicaciones extremas cuando no hay esa necesidad de hacer. Exactamente, y ya cuando nos metemos en eso, así que preguntamos, ¿y qué es el alma? Pues es algo así como nuestra esencia, o sea, la capacidad que yo tenía de hablar, de dialogar, de jugar contigo. Lo que yo era. Sí, y entonces todo eso, pues ya no está. Ya está un cuerpo sin vida, un cuerpo sin alma, si tomaste esa palabra para explicar la muerte, ya está un cuerpo sin alma, ¿verdad? Ya está un cuerpo sin vida, ya no respira, ya como tú lo hayas manejado, ya es diferente, ¿verdad? Pero las pérdidas que un niño puede vivir o con las que más se familiariza con la muerte, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado en los anteriores de duelo y resiliencia, que el más cotidiano, el más cotidiano, el más cercano, común, el más cercano, es la muerte de las mascotas, y que no tenemos que disfrazárselos de decir, ay, pues se murió tu perrito, y los papás andan busque un perrito parecido para entregárselo, pero resulta que él ya le había enseñado a dar la manita porque quería darles una sorpresa a sus papás, y pues el perrito nuevo que llegó pues no sabe dar la manita. Ni tiene la manchita en la manita tampoco. Detalles que a lo mejor el niño ya se había dado cuenta y que los papás no. Sí, y luego, y pueden ver incluso también a las personas como reemplazables, se podría decir. Porque bueno, entonces si se muere mi abuelito, pues entonces va a llegar otro y va a reemplazar su lugar. Y no, o sea, también qué impactante cuando se dan cuenta de que esa persona ya no va a regresar. Entonces, y en la mascota igual, porque la mascota los niños lo quieren mucho, es parte de su día a día. De su vida. Juegan, o sea, les ponen un nombre, o sea, es parte pues sí, de su vida, de lo que ellos son. Y se convierten en parte de la familia. También. Se convierten en parte de la familia y por lo tanto su muerte es dolorosa y provoca un duelo para los integrantes de la familia. Entonces, las pérdidas que los niños viven, hacérselas ver como pérdidas, exactamente así como eso, no como, ya decías tú, algo reemplazable, ¿no? Falleció, murió, y aprender a decir las cosas, tenemos tanto miedo a decir las cosas como son, que yo escucho que las personas dicen, pido una oración por mi hermano que ya voló. Ay, cariño, o sea, le salieron alas o qué, o sea, tenemos tanto miedo de decir, o les pido una oración por mi papá que ya volvió a la casa del padre. Y yo, pues o sea, ¿cómo? Padre. Todavía tenía papá, o sea, ya estaba mayor, todavía tenía papá. ¿Por qué? ¿Cómo que volvió? O sea, cosas así que tú dices, está bien, o sea, son conceptos que a lo mejor nos ayudan para darle un sentido diferente a la muerte, de decir, como para no hacerla fue... más, como para hacer más blandito ese dolor. Queremos siempre ablandar el dolor. Exactamente. O que no sea tan fuerte el golpe de decir, pues no es lo mismo decir, fulanito voló. Pues ¿por qué voló? Volvió a la casa del padre. Entonces ya volvió ¿se murió? O sea, como que le vas dando sentido a las cosas. A lo mejor como por suavizar estaría bien, pero no tener temor a decir las cosas como son. O sea, tampoco no vas a decir, ¿sabes qué? Te hablo para decirte que tu familiar se murió. Listo, pues no. O sea, también hay que tener un poco de prudencia al dar las noticias, pero que al dar estas noticias metamos los conceptos claros y como son, con el niño y con todos los demás. O sea,
esto aplica para todos, no nada más aplica para los niños. Porque claro, imagínate, tú le hablas a una de tus hermanas a medianoche para decirle, por ejemplo, oye fulanita, ¿qué crees? Mi papá volvió a la casa del padre para que te vengas. Y se va a quedar, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo que volvió a la casa del padre? O sea, ¿a dónde tengo que ir? Ahí. Tengo que ir a la casa del padre, tengo que ir con mi papá, ¿a dónde voy? O sea, porque no siempre los conceptos que yo conozco también los va a conocer la otra persona. Exacto, o sea, tenemos que hablar el mismo idioma y decir las cosas con el nombre que es. Y para poder hablar el mismo idioma, es por eso que cada cosa, cada ritual, cada todo tiene un nombre específico, por eso se le pone el nombre a todo, para poder tener el mismo lenguaje. Y yo sé que si yo digo esto, la otra persona lo va a entender. Que si yo hablo de muerte, la otra persona lo va a entender también. Fíjate, yo viví un suceso cuando mi hija tenía como 9 años, 10 años, 9, 10 años, no recuerdo bien. Falleció la señora que me la cuidaba, una señora de verdad espectacular. Y cuando falleció, yo decía, ¿cómo le digo a mi hija? ¿Cómo le voy a decir? Yo no tenía conocimientos de tanatología, de acompañamiento en el duelo. No tenía, es más, ni siquiera había leído nada de tanatología, porque yo asumía la tanatología con la muerte, y la muerte era un tema que yo no quería tratar. Por eso entiendo el concepto de la gente. Y yo no había leído nada, pero yo no quería que mi hija sufriera por este suceso. Entonces yo dije, la tengo que llevar a un lugar en el que nos sintamos a gusto las dos, que yo sienta las fuerzas para poderle hablar y poderle explicar, y ella que sienta la noticia, que se conozca la noticia, pero que la sienta lo más suave posible, no que fuera un fregadazo. Entonces yo opté por llevarla a un templo, y ya llegamos y nos sentamos, y dije, sí, quiero platicar contigo, porque pasó algo muy triste. ¿Y qué pasó? Se murió alguien. ¿Quién se murió? Pues alguien que te quiere mucho. O sea, ya le dije de la muerte, pero no le dije el duro así de que, ¿sabes qué? Falleció la señora que te cuidaba. No, o sea, falleció alguien. ¿Quién? Pues alguien que te quiere mucho, ¿Quién? Y entonces ella comienza a buscar, ¿quién? Mi tita, mi esto, mi... No, pero es alguien que también te cuida mucho. Y estás haciendo el reconocimiento de ese amor que trasciende. Sí. Que no porque la persona ya no esté físicamente quiere decir que su amor tampoco ya no está. Porque la frase que mencionamos de repente, bueno, que no es de nosotras, ¿verdad? Obviamente el amor trasciende de lo terrestre a lo celeste. Entonces esa persona siempre te va a amar. Y es una manera de honrar también a la otra persona. Sí, claro. Si yo reprimo, si yo me niego, o si yo reemplazo, o si yo escondo cosas, entonces también estoy negando a honrar a la persona. Y honrar es seguirla amando, seguir haciendo también cosas que le gustaban a la otra persona. Entonces es una manera de también poder sobrellevar un duelo de una mejor manera. Sí. Entonces aquí lo importante no es qué le vas a decir, sino cómo se lo vas a decir, la forma. Exactamente. Eso en todos los sentidos, no nada más en cuestiones de pérdidas, pero claro que como son temas impresionantes, entonces sí, se lo tengo que decir, pero cómo se lo voy a decir, eso es lo más importante, porque es lo que la otra persona va a percibir, es como lo va a interpretar. Sí, y como ya decíamos, o sea, no es lo mismo hablarle a un niño de 1 a 4 años, explicarle la muerte, que explicárselo a un niño de 5 a 8, que ya tienen un poquitito más de conocimientos, o a un niño que ya tiene conocimientos más amplios, de 9 a 11. Y ya estado a lo mejor en varios funerales. Que ya ha estado, que ya conoce el concepto, o a un adolescente, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Quieres que vayamos leyendo los comentarios de repente? Sí. Por si hay Vamos viendo, a ver qué nos dicen. Dice el psicólogo. Bien, no se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Psicólogo Jorge Saavedra. Ok, perfecto. Ay, no me deja ver mis... ¿Cómo crees? A ver, dice...
Saludos. Para mí el alma es una energía especial para la vida orgánica. Usando un término amigable, es fácil de entender. Quizá, sí, estoy de acuerdo con él, pero para explicársela a un niño, entonces me va a decir, ¿y qué es la vida orgánica? ¿Y qué? Entonces buscamos como términos más simples, más digeribles para los niños, pero a lo mejor ya como para un adulto que tiene un poquito más de conocimientos y que tiene un poquito más de conceptos y un léxico más amplio, y podría ser, porque si le explicamos a una persona de muy poca cultura, con términos muy sofisticados, pues no nos va a entender. Incluso nosotras, por ejemplo, por este medio o cuando damos los talleres, hablamos con un lenguaje que todas las personas lo puedan entender, porque participan personas de todo. ¿Por qué? Porque ricos, pobres, leen, que no leen, estudiados, no estudiados, van a pasar por un proceso de duelo. Ajá, ¿sí? Entonces, es por eso que debe ser de una manera flexible para que la mayoría de las personas lo pueda entender. Claro, de todas formas habrá conceptos que tal vez no los entiendan, los explicamos, pero sí siempre de utilizar un lenguaje que sea más, pues más general. Ajá, más digerible. Más digerible. Sí, exactamente. Y pretendemos eso, como tú ya lo decías, porque cuando hemos tenido los talleres, pues van profesionistas y van personas que incluso apenas si saben leer, que la vida no les dio la oportunidad de aprender a leer, y que a lo mejor tienen conceptos muy amplios de las cosas, pero habrá otros conceptos que a lo mejor no alcancen a entender. Entonces tratamos como de poner un nivel que todos podamos entender, ¿verdad? Pero aparte no es que usemos tampoco palabras tan rebuscadas en la vida. No somos tan pisirundas, ¿verdad? O sea, tampoco. No tenemos un léxico tan amplio como para... Ajá, no. Nosotros somos gente común y corriente, y más corriente que común, yo creo. Óyeme, no. No, más común que corriente, sí. Pero sí tratamos como de esta parte. Y pues yo creo, Cari, que vamos concluyendo, ¿verdad? Rápido que se pasó también hoy, sí, nuestro tema. Sí. Entonces, en este tema me gustaría que quedara claro y de una manera concisa. Al niño hay que hablarle de la muerte con los términos correctos, los términos como los conceptos como deben de ser, pero de la manera más suave posible para él. Pero más nunca digerible. mentirle, más digerible, nunca mentirle. Nunca intentar reemplazar una pérdida por otra. O sea, que el niño sepa que se murió, y o sea, si es la mascota, que el niño sepa que se murió, y luego después comprarle otra, pero nunca intentar suplir. O sea, decir, mira, o sea, ya el otro ya no está, pero tienes este. No. Entonces ahí porque si no iba a haber un quiebre de confianza. Y si no hay confianza, pues entonces imagina. Ajá, exactamente. Va a ser una limitación en muchos sentidos. Sí. Entonces, tratar de hablar con nuestros pequeños lo más claro posible. Lo más sinceros, lo más honestos. Sí. Y en tiempo y forma. Sí. Que no sea un mes después. Se murió tu abuelita hace un mes. Con razón ya no la veía, pero a ver, espérenme, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿No? O sea, en el momento en el que están pasando las situaciones, dar toda esa información. Exacto. O sea, desde antes ir platicando sobre esos temas, pero ya en ese momento que se esté viviendo, así tal cual. Exactamente, así mero. Pues un gusto, Cari, como siempre. Como siempre, un gusto para compartir, ti. claro que sí. Es un gusto. Gracias por recibirme aquí en tu casa como cada cuando miércoles. gustes, ya sabes, esta es tu casa. Y un gusto compartir contigo estos temas que nos apasionan, y un placer que la gente esté con nosotros. Y si crees que yo creo, sinceramente, que este tema en específico, a nadie le cae mal conocerlo, porque no sabemos en qué momento nos vamos a topar con esto, y no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, dale compártelo para que otras personas puedan tener un poco más de conocimientos y tengamos menos niños lastimados. Ajá.
¿verdad? Qué bonito, Guadalupe, me encanta, sí, que le den like también. Y claro, mientras más nos ayuden a compartir, pues va a ser una cultura Sí. más sana y con mayor conocimiento sobre la vida. Sí. No tanto sobre la muerte, sino las personas que nos quedamos aquí y seguimos viviendo, cómo vamos a seguir viviendo después de una pérdida. Entonces, Guadalupe, te agradezco. Nos vemos el próximo miércoles y el lunes a las 8, ya para dar el cierre a nuestro tema de las heridas Las de la infancia. Y cómo sanarlas. ¿Cómo trabajar? Cómo trabajarlas. Sí. Cómo trabajar las heridas de la infancia. Sí. Eso es para el lunes y ya para la próxima semana les estaríamos en la semana compartiendo el tema que vamos a compartir. Así es. Un placer, un gusto y muchas gracias por acompañarnos. Denle compartir y me gusta. Amén.